Buenas tardes, vamos a comenzar este video. El objetivo de este video es discutir a partir de un par de ejemplos los temas de derivadas de funciones vectoriales, velocidad, aceleración y rapidez, que serían los, en cuanto a la parte de derivación de funciones vectoriales, serían los temas que discutiríamos en la tarea examen, ¿no? Bueno, aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Una función vectorial con tres componentes. La componente de la primera función, la primera componente de la función que aparece en el ejemplo 1 es t seno de t, segunda componente es t coseno de t y la tercera componente es t. Y tengo un segundo ejemplo, la función con componente seno de 4t, coseno de 4t y 2t a la 3 medios, ¿no? En el primer ejemplo lo que vamos a pedir es la derivada, y en el segundo vamos a calcular velocidad, aceleración y rapidez de la partícula, ¿no? Si nos vamos un poco a los contenidos que discutimos anteriormente, por ejemplo, en el caso de la derivada de una función vectorial básicamente se calcula calculando las derivadas de cada una de las componentes de la misma. O sea, básicamente ahí lo que tendríamos que aplicar es nuestro conocimiento de derivación de funciones de una variable. O sea que en principio esto no es tan complicado. Vimos muchas reglas de derivación, pero en el caso de la tarea examen vamos a concentrarnos en lo fundamental. No podemos evidentemente barrer muchos temas de la forma que estamos trabajando. Básicamente les voy a pedir en este caso derivadas, y también voy a pedir lo que sería la velocidad. La velocidad básicamente es la primera derivada. Es la primera derivada. La rapidez es la norma de este vector velocidad, o sea, la norma del vector primera derivada, y la aceleración no es más que la segunda derivada de el vector de la función vectorial, o lo que sería la primera derivada de la velocidad. O sea, básicamente estamos entonces en lo que es primera derivada, velocidad, aceleración, rapidez y aceleración. Serían entonces los temas que vamos a discutir y evaluar. Vamos entonces a ver un ejemplo. Bueno, el ejemplo que acabamos de exponer. Bueno, el primer ejemplo que teníamos acá, disculpen que ahorita esta ventana no se abrió bien, denme un segundo. Vamos a calcular la derivada, la primera derivada de la función vectorial que tiene componentes t seno de t, t coseno de t y t. Bueno, la primera derivada la podemos anotar como dr de t o como r' en t. Básicamente se calcula a partir de las primeras derivadas de las componentes de cada una de las componentes, ¿no? Entonces en este caso calculo la primera derivada de la primera componente, que es t seno de t, la primera derivada de t seno de t, la primera derivada de t coseno de t y la primera derivada de t. Básicamente ese sería el objetivo en este caso. Entonces tengo que ir calculando para cada componente cuál sería entonces su derivada, ¿no? Su primera derivada. Voy a borrar acá. La derivada de t seno de t es la derivada de un producto. Es la derivada de un producto. Sería entonces la derivada de t por el seno de t más t por la derivada de seno de t. La derivada de t es 1, entonces me va a quedar seno de t más t por la derivada del coseno, que es coseno. Entonces me queda la primera componente tiene derivada seno de t más t coseno de t. Vamos a calcular entonces la derivada de la segunda componente,
después voy a poner el resultado ya en una sola ecuación. La derivada de la segunda componente es la derivada de t coseno de t. Igual, por regla del producto sería derivada de t por coseno de t más t por la derivada de coseno de t. La derivada de t es 1, me queda entonces coseno de t. Coseno de t tiene derivada menos seno, entonces me queda menos t seno de t. Tengo entonces la derivada de la segunda componente. Faltaría entonces la derivada de la tercera componente, que es la derivada de t, que es 1 básicamente, ¿no? Entonces la derivada de la tercera componente es la derivada de t, que es igual a 1. Por lo tanto, esta función tiene como primera derivada la función vectorial, una función con componentes seno de t. La derivada sería entonces seno de t más t coseno de t. La segunda componente sería coseno de t menos t seno de t. Y la tercera componente sería entonces 1. Entonces esta sería entonces la derivada. Disculpen un segundito, aquí se me fue la pantalla. Entonces la primera derivada de la función vectorial sería entonces esta función de 3 componentes que aparece aquí. Muy bien, vamos a discutir entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo que estamos discutiendo, lo que estamos tratando de calcular es la velocidad y aceleración. Vamos a ver. Yo tengo entonces la función con componentes seno de 4t, coseno de 4t y 2 por t a la 3 medio, y quiero calcular entonces la velocidad y la aceleración y la rapidez. Bueno, la velocidad no es más que la primera derivada, ¿correcto? Entonces vamos a calcular la primera derivada. Bien, la función cuya primera derivada queremos calcular es la función seno de 4t coseno de 4t y 2 por t a la 3 medios, ¿no? Sería la función. Bueno, la primera derivada de esta función se calcula derivando cada una de las componentes. Aquí me quedaría entonces la derivada de seno es coseno por la derivada del argumento, que es 4, ¿no? Entonces me queda 4 coseno de 4t, la derivada del coseno es menos seno, el argumento tiene derivada 4, me queda menos 4 seno de 4t, y la tercera componente tiene derivada 3 por t a la 1 medio, ¿no? Bueno, aquí sería r'. Entonces esta es la primera derivada de la función. Esta sería la velocidad. La velocidad. O sea, básicamente, haciendo esto, lo que he calculado es la velocidad. La velocidad de la partícula, ¿no? La primera derivada viene siendo la velocidad de la partícula. Bien, la aceleración es la segunda derivada de la velocidad, perdón, de la posición, o la primera derivada de la velocidad. En este caso vamos a mostrar acá. Voy a borrar lo que tenía acá arriba. Entonces la segunda derivada, o sea la aceleración, que es la segunda derivada,
de la posición, sería entonces, tendría que derivar cada componente de la velocidad, ¿no? Entonces sería entonces menos 16, la derivada del coseno es menos seno, y nuevamente la derivada del argumento es 4, me queda menos 16 seno de 4t, la segunda componente me queda menos 16 coseno de 4t, tengo que derivar la tercera componente, aquí voy a borrar para que me quepa, bueno, no me ocupo acá arriba, la tercera componente la voy a escribir abajo, ¿no? Me va a quedar la tercera componente, entonces me va a quedar 3 sobre 2 raíz de t, ¿no? Cuando usted deriva, y entonces sería la aceleración. O sea, la aceleración es la segunda derivada de la posición o de la función vectorial, o la primera derivada de la velocidad. Entonces así es como podemos calcular entonces la aceleración. Calculamos ahora la rapidez. La rapidez no es más que la norma o la magnitud del vector velocidad. O sea, la rapidez, lo que nos piden para calcular la rapidez es la norma de este vector. Entonces ya ese vector lo teníamos, ¿no? Bueno, el vector velocidad ya lo teníamos calculado. Tenía componentes 4 coseno de 4t menos 4 seno de 4t y 3t a la 1 medio. La norma entonces sería raíz cuadrada, ¿no?, de 4 coseno de 4t al cuadrado más menos 4 seno de 4t al cuadrado más 3t a la 1 medio al cuadrado. Esa sería la norma. Cuando elevamos al cuadrado nos queda entonces, bajo la raíz nos va a quedar 16 coseno cuadrado de 4t más 16 seno cuadrado de 4t más 9t. Bueno, acá entonces usted puede sacar factor común 16, nos va a quedar 16 por coseno cuadrado más seno cuadrado, nos va a quedar 1, nos va a quedar entonces raíz cuadrada de 16 más 9t. Y entonces esta sería la rapidez de la partícula, o sea que básicamente sería todo. Entonces calculamos la primera derivada de una función, calculamos para otra función su velocidad, su aceleración y su rapidez, que es básicamente lo que nos estaban pidiendo. Bueno, espero que este video les haya sido útil y les permita resolver entonces el bloque de ejercicio relacionado con primera derivada de funciones vectoriales, velocidad, rapidez y aceleración. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.